Dios te bendiga, amado amigo, Dios te bendiga, amado hermano, Dios te bendiga a todos los que se juntan conmigo todos los lunes para tener esta experiencia maravillosa, esta experiencia de estudio de la palabra del Señor. Pastor Héctor Santiago en su canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, y hoy vamos a tener la lección número 26. Vamos a estar hablando de Sodoma y Gomorra, que les adelanto que tengo mucho material. No creo que en 30 a 35 minutos me dé el tiempo para hacer lo que quiero hacer con esta lección. Quiero ir poco a poco, quiero que usted entienda los planteamientos, porque es una lección de las más importantes que vamos a tener. Así que un saludo cordial, recordando que estamos encontrando a Jesús en el libro de Génesis, y hoy estaremos hablando de lo que es Sodoma y Gomorra, la destrucción de esas 4 ciudades. Realmente son 5, vamos a hablar de 5, pero entre ellas se destruyeron 4 ciudades. Y les recuerdo pues que tiene que tener su Biblia. Hoy voy a utilizar la Thompson, su Biblia, su libreta, importante para que pueda llevar el estudio de la palabra. Hay muchas cosas que usted las puede aprender yendo a los institutos. Definitivamente es uno de los recursos más bonitos y más maravillosos que tiene nuestro país, en los muchos institutos y universidades. Pero el conocimiento es el conocimiento. Usted lo utiliza, el certificado, para cosas, ¿verdad?, que usted necesite hacer y que necesite un título, pero el conocimiento lo puede también adquirir estudiando la Escritura en su escuela bíblica, en lo que es su iglesia. Y cuando tienes pues estos métodos que te damos nosotros, pues también puedes utilizarlo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos auxilio, te pedimos ayuda, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que seas tú, oh Dios, mostrándonos el camino de lo que queremos enseñar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y esta lección que vamos a estar hablando de la destrucción de Sodoma y de Gomorra y otras 2 ciudades más, pero quiero que lo veamos desde la visión de Dios, de un Dios bueno, no de un Dios que quiere destruir a Sodoma y a Gomorra y aquellas ciudades que le vamos a llamar las ciudades de la llanura del Jordán, porque sencillamente pues por decir pues que Dios los destruyó. Hay unas razones que las queremos analizar con ustedes, y que usted pueda tomar nota, no tan solamente porque a veces decimos Sodoma y Gomorra y rápido pensamos solamente en una situación de homosexualismo, etcétera, etcétera, pero hay un poquito más de lo que podemos llevar ahí. Yo voy a estar leyendo algunos textos bíblicos que nos dan una luz de por qué Dios toma unas acciones en un momento dado, y en este caso pues con esas ciudades donde están en la llanura de lo que es el Jordán, y Canaán, que es la tierra prometida a Abraham, está al otro lado. Mira lo que dice Ezequiel 18:4. Voy a empezar por ahí primero haciendo una reseña de cuál es el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios cuando va a tomar estas acciones? Que lo plasma ahí en lo que es la Escritura. En este caso Ezequiel dice: he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es una sentencia de muerte, y es una sentencia de muerte que la hace Dios basado en lo que ahí dice, que quien nos creó fue Dios. Nosotros a veces queremos tomar unas decisiones diferentes y pensar que Dios no fue el que nos creó, pero la realidad es que quien nos creó fue Dios. Por lo tanto, nosotros somos hechura suya, nosotros nos debemos a Dios, y Dios hace con nosotros como Él piense que es correcto desde su perspectiva de santidad. Obvio, no va a ser una cosa
por lo que decíamos la semana pasada, cuando Abraham se le enfrenta y cuando Abraham le dice, oye, pero ¿y si hubiere 50 justos, si hubiere 40 justos, si hubiese 30 justos, si hubiese 10 justos? Y Abraham se va muy contento porque tiene la palabra de Dios que si hay 10 justos, él no va a acabar con esas ciudades donde, obvio, él tiene una preocupación por Lot, porque sabe que Lot está allí, está la esposa de Lot, están las hijas de Lot, tal vez es conocido que las hijas de Lot tienen unos novios y ya ahí nada más hay 6. Entonces, ¿qué impide que hayan 4 más para que Dios detenga su mano y no tome una acción? Pues él se va contento pensando que tuvo un logro grande con Dios. Pero lamentablemente, por lo que vamos a leer aquí, parece que no habían 10 justos. Parece que no los habían. Bueno, parece que no los habían. No los encontraron allí. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 y verso 15, abonando a lo que estamos diciendo de la decisión de Dios. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas calamidades y te alcanzarán. Una advertencia de parte de Dios a los que piensan que Dios no está en el asunto. Fíjense que también en el Nuevo Testamento tenemos en Hebreos capítulo 2 verso 1 al 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda con transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dígame, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Está haciendo una comparación. Y en la comparación está diciendo, si la palabra traída por los ángeles, la palabra traída en el Antiguo Testamento, la palabra que Dios ha traído es firme, y entonces Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados y tenemos una salvación que se considera una salvación grande. Dice, ¿cómo vamos a escapar si la descuidamos? No la vamos a escapar si la descuidamos, porque si aquello fue importante, esto es más importante todavía. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, que Dios te va a pagar conforme a lo que tú siembras, conforme a lo que yo siembro, conforme a lo que hagamos. Si es bueno, vamos a segar bueno, y si es malo, vamos a segar malo. Eso depende de cómo sea que nosotros trabajemos. Ahora, en Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, hay una información que el apóstol Pablo le escribe a los romanos concerniente a la conducta de los individuos, que como dije, que tal vez no tan solamente el problema en Sodoma y Gomorra, aunque eran un tanto marcados, que había un problema de homosexualismo, déjeme decirlo de esa manera, porque como lo vamos a leer aquí, pues es gráfico, no lo puedo yo ocultar o decir que es de otra manera, pero también habían otras conductas, Dios va velando y va mirando al ser humano, y hay conductas de injusticia. Mire, Dios no pasa la injusticia, Dios no pasa el mentiroso, la mentirosa. Usted no puede mentir y pensar que Dios eso se va a olvidar. Dios no pasa el que seamos agresivos contra otros, la criminalidad rampante cuando estamos hablando en nuestros tiempos, para que usted, porque no podemos solamente hablar de la Biblia o de hablar de aquellos tiempos. En nuestros tiempos todas estas cosas están ocurriendo y lamentablemente ocurre en toda la sociedad.
ocurren en los que son más pobres, en los que son más ricos, en los que tienen vicio y en los que no tienen vicio, en los que van a algunos centros de trabajo y los que no van, y incluso, ¿verdad? Porque no puedo yo tapar la mano, el cielo con la mano, incluso en los que van a algunas iglesias. También vemos en la televisión, en las noticias, cosas. Lamentablemente, Dios esas cosas no las pasa. Y cuando usted habla de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, piense que hay muchas cosas, sobre todo la de ignorar a Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento, el texto que dice como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot, esos tiempos serán los tiempos del fin del mundo. Esos tiempos serán los tiempos cuando Jesucristo regrese a la tierra. Y usted va leyendo, pues yo voy leyendo, y lo que voy leyendo le va dando indicios de que estamos en los tiempos del regreso del Señor. Mire, Romanos 1:21, busque su Biblia, tómese un segundo. Bueno, ya yo creo que en lo que yo hablé, pues la debería tener ready, ¿verdad? Pero si no la tiene ready, pues busque su Biblia para que marque Romanos capítulo 1, verso 21. Estoy leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Punto número 1. No glorificaron a Dios. Hay que glorificar a Dios. Hay que glorificar a Dios. Dios es único. Dios es poderoso. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y hay que glorificarlo. Esa condición que a veces dicen, yo soy ateo y yo no creo en nada, pues eso es parte de la condición de aquella gente que vivían allí. Dice el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, al Dios que no se puede corromper, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Paso número 2. ¿Qué hicieron? Estatuas. ¿Qué hicieron? Dioses falsos. ¿Qué hicieron? Estatuas de aquella, de aquel, del otro. La cargan porque no caminan. Los cargan porque no tienen forma, no les pueden hablar porque no oyen, no hablan. Sin embargo, nosotros los llevamos como que son dioses, y cada vez que nos da la gana, como hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió a la montaña los 40 días, los 40 noches, que le dijeron a Lot que le hicieran a Jehová Dios. Y allá los cogió y hizo un becerro de oro y dijo, ahí está Jehová. Ese es Jehová, ese becerro de oro. Mira lo que dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, ¿de dónde viene? O sea, tú no me quieres, no me tratas como Dios, no quieres seguir mi orden, no quieres seguir lo que yo te establecí en la palabra. Pues mira, Dios entonces dice, haz como tú quieras hacer. Y el primer paso es que corrompen sus propios cuerpos. Fíjese por dónde se va la primera situación fuerte en todo lo que es nuestra existencia. Corrompen sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Ahí viene una situación. Él dice, las mujeres tienen un uso natural, y la cambian a sus mujeres y cambian el uso natural de sus mujeres por un uso que es contra la naturaleza, porque la naturaleza te explica que cómo es correcto, y tú no ves unas cosas en los perros, en los gatos, en los caballos, en los diferentes animales, en la naturaleza, tú no ves unas cosas. Aun cuando a veces vemos programas por ahí que empiezan a hablar de barbaridades, de que
hay ciertas cosas en los animales, tales o cuales. Yo lo he visto, ese tipo de programación, pero el uso natural no es la excepción. El uso natural no es la excepción. Y dice, mira lo que dice el 22. Dice, y de igual modo también los hombres, las primeros son las mujeres, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo la misma retribución debido a su extravío. O sea, retribución, pago, porque se extraviaron, porque entonces los hombres ya no van con los hombres, ahora los hombres van con los otros hombres, las mujeres con las propias mujeres, y aún en casos de hombres con mujeres, dejan el uso natural. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y voy a brincar al 31, necios, desleales. Bueno, déjeme virar al 30, perdóneme. Dice, al 29, estando atestados de toda injusticia. Primer punto, injusticia, fornicación, sexo antes del matrimonio, perversidad, ser perverso, ser malo, avaricia, ser avaro, maldad, llenos de envidia, envidiando, se matan por un terreno, se matan por una pared, se matan por un vehículo, se matan por cualquier tontería. Esos son homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, los que se burlan de los demás, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complacen con los que la practican. Quiero traer esto para que usted se dé cuenta de que lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra no era un pecado, eran muchos pecados. Los ángeles dijeron que ahora ellos estaban viendo cómo se fue llenando aquella región de pecado, allí donde Dios va a traer a su pueblo, está haciendo una limpieza. Y lamentablemente, fíjese lo que dice el capítulo 19, váyase de nuevo al capítulo 19 del libro de Génesis. Vamos a empezar en ese verso 1, porque allí estaba Lot. Mire que dice, llegaron pues los ángeles. Recuerda que los ángeles estuvieron con Dios y estuvieron con Abraham, comieron con Abraham. Eso lo dijimos en la vez pasada. Dice, llegaron pues los dos ángeles, porque Dios no fue a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot se dio cuenta, lo mismo que Abraham se dio cuenta cuando vio a aquellos seres que venían, pues Lot se dio cuenta de que estos seres tenían algo especial. No necesariamente tenían un sign aquí que decía, somos ángeles de Dios, venimos a destruir la Sodoma. Pero los hombres del Antiguo Testamento, como Abraham, son hombres que tuvieron mucha hospitalidad. Y la hospitalidad se pierde en lugares donde no hay Dios, donde no está Dios. Uno llega a cualquier lugar donde no está Dios y con gran probabilidad no lo traten con hospitalidad. Por otro lado, si nosotros llegamos a un lugar donde se manifiesta la gracia de Dios, el poder de Dios, algo que uno espera es la hospitalidad, que lo traten bien, que lo traten con cariño, que lo traten
con dignidad, que lo traten como parte del cuerpo de Jesucristo. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, estamos para bendecir a los demás, para bendecir a los otros. Y Lot se dio cuenta que aquellos seres que venían allí, esos dos seres tenían algo, no se parecían a los de Sodoma, no se parecían a los que ya ellos hubiesen conocido que venían de parte de Abraham, y se inclina. Cuando se inclina, no piense usted, lo tengo por ahí, pero ya mismo lo leo, no piense usted que se inclina sencillamente para adorarles, no. Se inclina porque vamos a decirlo, en el Medio Oriente, en los tiempos de los reyes, pues se inclinaban las personas como una atención, como un respeto a la persona que viene, que lo estoy tratando como una persona especial. Entonces, déjeme tocarle un punto de la puerta de la ciudad donde estaba sentado Lot, dice a la puerta de Sodoma. Eso tiene una explicación y lo va a ver en diferentes textos, por ejemplo, Proverbios 31:23, que habla del lugar de reunión pública, donde se reunían públicamente, era en la puerta. También en Deuteronomio dice que era el centro de justicia. El centro de justicia se hacía en la puerta de la ciudad. Un punto de encuentro de comerciantes también era la puerta de la ciudad, y un lugar para resolver disputas. Por ejemplo, en Proverbios 31:23 dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Acuérdese de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa tiene un marido que se sienta a las puertas para estar allí con los ancianos. En Deuteronomio capítulo 18 y verso 21 y versos 18 y 21 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndose castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Tienes un hijo o tienes un caso y tienes que llevarlo, lo vas a llevar a los ancianos a las puertas. En Ruth capítulo 4 versos del 1 al 11, pero yo voy a leer el 1 y el 2 nada más. Te léase del 1 al 11, hablando de Boaz. Ustedes saben que Boaz quería casarse con Ruth, pero no podía hacerlo porque había todavía un familiar que era más cercano, que tenía, era primero. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y nada, usted lee y ahí le va a hablar de que él le presentó al anciano, pues el que si quería redimir, pues los hijos que tuviera con Ruth iban a ser a nombre del muerto. Y entonces él dijo: no, pues yo no puedo redimir, vamos a llegar a un acuerdo aquí, redime tú. Y más o menos eso se dio allí en la puerta de la ciudad. Esa era una costumbre. Quiere decir entonces que Lot estaba más o menos puesto como uno de los ancianos de la ciudad, un líder dentro de la ciudad, es un líder. Y yo no quiero que vayamos a terminar esta lección sin que podamos, y espero en Dios que yo lo haya puesto, y sin que podamos ver lo que se habla de Lot en el Nuevo Testamento, como un hombre justo, pero dentro de la justicia que pueda tener Lot, estaba viviendo en un mundo de muchas, vamos a decir, muchas cosas malas, muchas actitudes malas, mucha criminalidad, mucho alejamiento de Dios. Él quiso ir ahí porque cuando se dividió la tierra con Abraham, él quiso irse al mejor lugar, tener la ventaja, y la ventaja hizo que fuera moviendo su tienda hasta las puertas de Sodoma, y que entonces se encontrara con toda esta situación
dura, difícil. Pero la mentalidad, a pesar de que él se afligía de que fuera justo, la mentalidad de él y la de Abraham son dos mentalidades diferentes. Por eso es que usted ve que Lot no se habla mucho en primera persona, hablando él con Dios. Siempre Lot está al resguardo de Abraham. Siempre está como en la parte de atrás. Se habla de él, se dicen cosas tremendas, cosas buenas, pero él no está en una íntima relación con Dios. No habla con Dios. Dios no viene a hablar con él. Dios viene a hablar con Abraham. Entonces, pues hay que estar evaluando, porque usted puede estar viviendo en lugares donde hay mucha criminalidad y tiene que tener mucho cuidado con eso. Tiene que saber que su actitud y su forma de trabajar con todas estas personas tiene que ser en predicación, en invitación a la iglesia, en buscar entregarle una Biblia, o sea, buscando que la gente cambie, que haya un cambio en los seres humanos hacia Dios. No se puede dejar de mano que lo de Dios es lo más importante. Mire lo que dice, como le dije en 2 de Pedro capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque este es justo. Esa es la categoría que le da Pedro en un escrito en el Nuevo Testamento. Dice, este justo que moraba entre ellos. ¿Cuáles ellos? Pues la gente de esa. Bueno, él vivía en Sodoma, pero por ahí habían 4 ciudades, 5 ciudades. Dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Estaba viendo lo que estaba pasando allí. Se afligía. Todavía yo no sé, bueno, ¿por qué no se fue de allí? Eso yo no lo puedo explicar. ¿Por qué no agarró a su esposa y sus hijas y se fue de aquel lugar? Se quedó allí. Parece que ya había hecho raíces, había hecho negocios, tenía ovejas, tenía muchas cosas que la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, pero yo creo que las perdió todas. Porque una situación que usted tiene cuando está mal ubicado, a pesar de que sea justo, a pesar de que sea bueno, a pesar de que se aflija, es que lo que usted adquirió lo va a perder y usted va a ver en el próximo capítulo, no lección, capítulo, usted va a ver a un Lot metido en una cueva con sus 2 hijas, o sea, que perdió todo. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea, Dios libra a los piadosos. Por eso es que usted va a darse cuenta de que los ángeles están allí. Los ángeles podían destruir a Sodoma y a Gomorra sin ir allí. Dios podía destruir a Sodoma y a Gomorra sin enviar ángeles. ¿O usted se cree que Dios tiene que hacer toda esta novela, toda esta película, toda esta situación sencillamente para que se escriba en la Biblia? Había una razón para estos 2 ángeles llegar a Sodoma y a Gomorra. O habían 2 razones. Una, ver si la copa de la maldad se había llenado, ver hasta dónde llegaba esta gente. Ellos tenían una última oportunidad, y su última oportunidad estaba en mantenerse al margen con relación a los hombres que llegan allí, mantenerse fuera. Esa era una de las primeras oportunidades. Y la segunda situación es, si vamos a destruirlo, hay que sacar a esta familia de aquí. Familia, mire que le digo familia. Entonces dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la vuelta de Sodoma, y viendo los loces se levantó a recibirlo, se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y levantaréis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiré vuestro camino. Fíjense que él no está tratando un tema de destrucción, un tema
lo que está es dándole hospitalidad. La Biblia dice que por la hospitalidad de algunos en este tiempo hospedan ángeles. Nosotros tenemos que ser gente hospitalaria, gente, no meter a un malo dentro de la casa, porque la casa es nuestro castillo, es nuestro lugar donde nosotros nos escondemos. No, esa no es la idea. Meter a un malo dentro de nuestro castillo, no, pero sí es la idea de que nosotros podamos en alguna medida, sobre todo personas que conocemos, personas que necesitan, personas que nos visitan, ser hospitalario, ser hospitalario. Y él, para ese tiempo, pues, lavarse los pies, lavarse las manos. En el Nuevo Testamento hay una historia que no tengo el texto aquí, usted lo puede buscar, es una referencia de algo que me viene a la mente con relación a un Simón que invita a Jesús a su casa y luego se pone a hablar en su corazón porque llega una mujer allí y la mujer está llorando ante los pies de Jesús y irrigando con sus lágrimas y el Simón se pone en su corazón a hablar, este no sabe con qué mujer es la que se está metiendo y y el Señor le dice, pero ven acá, pero yo llegué a tu casa y tú no me diste ni agua para los pies, no me diste agua para las manos, no me hiciste ninguna hospitalidad, me invitas a comer, no me haces ningún protocolo de hospitalidad y ahora te estás quejando por esta mujer. Había que ser hospitalario en esos sitios y pues no lo fueron. Primera de Pedro 4:18, que es lo que les dije, que no olvidéis la hospitalidad, porque era un elemento importante. Así que fíjense que ellos dicen que se van a quedar en la calle y él dice no, que en la calle no se pueden quedar, ¿sabe? Porque los conoce y sabe que aquel es un lugar inhóspito, un lugar difícil, un lugar que no se pueden quedar ahí, tienen que venir a su casa, tienen que venir a su casa. Tengo 32 minutos, quiero permítame darle esta historia, cierro para que entonces podamos hacer otra clase, pero todavía bajo este tema de pecado, porque cuando nosotros estamos hablando de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, estamos hablando de 500, 600 años antes del pueblo de Israel entrar a Canaán. Marque ese tiempo, el tiempo de Abraham, el tiempo donde todavía no se ha levantado el pueblo de Israel, todavía falta Isaac, después falta Jacob, después la historia de José, o sea, hasta que se levanta ese pueblo. Y luego el pueblo está 430 años en Egipto y luego los 40 años en el desierto. Siga sumando por ahí, es un reguerete Pero cuando ya el pueblo está en su lugar, ¿sabe? Vamos a decir, está en Canaán, las tribus están cada quien, hicieron su herencia. Hay una historia también, es capítulo 19, pero este es de Jueces. Recuerde que estamos en el capítulo 19 de Génesis. Pero el capítulo 19 de Jueces, yo le invito a que usted lo lea, porque se da un evento bien parecido y para que usted pueda ver que la maldad pues está antes de Israel y después de Israel, antes de la ley de Moisés y después de la ley de Moisés, y hay maldad. Y en el libro de los Jueces se habla de un levita que la mujer le es infiel. La mujer, ellos viven en el monte de Efraín, se va, la mujer le es infiel, luego se va a su casa, a Betel, donde vive su padre, y el levita pues va y la sigue porque pues la ama. Y ahí hay un impasse con el padre porque lo tarda 5 días, que no te vayas, que quédate, que te vas mañana, y así lo tuvo 5 días. Al 5.º día ya él dice no, ya nos vamos, y se va, y durante la noche llega a Gabá.
de Benjamín. Gabá es una ciudad de Benjamín. Recuerde que Benjamín, entre otras cosas, para que usted vaya recordando, es el lugar de donde salió Saúl. Era la tribu más pequeña de Israel, Benjamín. Y dice que se quedaron allí, nadie quiso darle hospitalidad, no hubo, fíjese, ya el primer paso malo, no hubo hospitalidad para ellos. Y viene un anciano que también es de Efraín, y entonces pues le pide, el anciano le dice, no, quédate conmigo, ¿qué haces en la parte de afuera, en la ciudad? Vente, quédate conmigo. Y dice, que para no evitarle un daño a la mujer, entonces dice que en la noche los hombres perversos de la ciudad, mire, los hombres perversos de la ciudad, porque en esa ciudad había hombres perversos también, porque había gente mala, porque hay gente mala en todos lugares. Y dice, rodearon la casa y le piden que le traiga al levita, que le saque al levita, porque lo quieren conocer. Ese término en la Biblia, que lo conoció, que lo quieren conocer, habla de actividad sexual, una actividad sexual. Y él le dice, no, no te puedo sacar al levita porque él está en mi casa, está bajo mi techo. Sacan a la mujer del levita y la violan, la dejan en la casa, en la puerta de la casa, y muere. Y no voy aquí no voy a decir lo que él hizo el levita porque no quiero traer cosas morbosas aquí, pero léalo. Léase el capítulo 19 del libro de los Jueces a ver lo que pasó. De ahí que las demás tribus, las 11 tribus, se reunieron y fueron contra Benjamín a pedirle, no, me tienes que dar los hombres que tal cosa hicieron con esta mujer que mataron. Y Benjamín, mire, que no todos eran malos, que no, dijeron que no. Prefirieron ir a la pelea, ir a la batalla. Y ahí se da un evento en ese capítulo 19 del libro de los Jueces, donde se queda Israel, lloran porque se quedan sin una de las tribus, porque destruyen prácticamente a todos los hombres de guerra. Y ahí tienen que volver a hacer algo para redimirla. Lo que quiere decir, ¿por qué traigo ese capítulo 19? Que usted lo va a leer con calma para que usted se dé cuenta que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra también tenemos que hablar de Benjamín, porque también fueron malos, porque también hicieron el mal, porque también querían conocer a un hombre. Y como no pudieron conocer al hombre, violaron a la mujer. Y todos son actos que la Biblia los reclama y los repudia. Así que voy a empezar voy a seguir esta lección la próxima semana, porque no quiero hacer lecciones muy grandes y como quiera no voy a poder terminar en el promedio de 2 minutos. Así que termino esta lección aquí y empiezo rápidamente grabando la próxima lección, nuestra próxima lección, que sería la 27 en el verso número 3. Que usted luego las puede concatenar las dos. Te doy gracias, Dios, y te bendigo en esta hora. Y te pido nos ayudes, Señor, para que todo lo que hagamos lo hagamos bien. En el nombre de Jesús.